Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blogstar. Hoy hablaremos sobre el podcast. Sé que muchos han escuchado acerca de esto, así que hoy en este video les vamos a mostrar todo lo relacionado con este nuevo formato. Primero, ¿qué es el podcast? Los podcasts son publicaciones de audio y video que abordan una temática concreta y están dirigidos a una audiencia en particular. Además, es de carácter digital y periódico. Mediante un podcast, una o varias personas van a poder compartir su conocimiento u opinión sobre un tema y dirigirse a un público que comparta sus mismos intereses. Podría decirse que se trata de un espacio donde el podcaster, la persona que hace el podcast, informa, entretiene o educa a sus oyentes, dependiendo del contenido que se esté emitiendo. Les daremos a conocer algunas de sus características, las cuales son muy importantes. Primero, se concretan en una temática específica, que puede ir desde los problemas ambientales, el periodismo, la música, el arte y muchas otras cosas más. Segundo, sus episodios duran entre 20 minutos a 1 hora. Y esto depende mucho de qué tan profundo sea el tema y de acuerdo a ello también se tomará el tiempo. Número 3. Puedes encontrarlos en diferentes plataformas de streaming en internet o en espacios exclusivos para podcasts. Número 4. En la mayoría de los casos siguen un horario, es decir, 2 veces al mes, quizás todos los días, todo depende del programa del podcast. Número 5. Tiene presentadores o podcasters recurrentes que son los encargados de crear el contenido de cada episodio y expresarse ante la audiencia. Número 6. La producción puede incluir invitados especiales o especialistas, además de acompañarlos de diversos elementos para dar contexto al podcast. Ahora les hablaré sobre hacer un podcast o no hacer un podcast, o cómo se crea un podcast. Hacer un podcast no es algo tan complicado. Solo debes seguir algunos simples pasos y definir cuáles son tus objetivos a cumplir. A continuación te daremos de manera breve los pasos para crear un podcast. Paso número 1. Debes elegir la temática que abordará tu podcast, es decir, qué tipo de contenido deseas crear. Paso número 2. Define tu número de participantes, es decir, si necesitarás invitados destacados o si realizarás algunas colaboraciones. Paso número 3. Planifica de manera detallada la identidad de tu podcast, desde el nombre, el diseño de tu logo, hasta la paleta de colores que vas a utilizar. Determina el tiempo de duración y la frecuencia con que subirás tus episodios. Tienes que definir horarios de tu trabajo. Elige los softwares para la edición de tu podcast, así como también la plataforma en la cual deseas que se divulgue tu contenido. Publicar tu podcast y empieza a compartirlo con toda la comunidad podcast. Entonces, ¿cuáles son las mejores plataformas para subir mi podcast? Entre ellas están Spotify. Posiblemente es una de las opciones que te vienen a la mente cuando pensamos en la plataforma para consumir podcast. Aunque también tiene una versión de pago para evitar que salten los anuncios en mitad de la escucha, también se puede consumir de forma gratuita, ya que la publicidad no es muy invasiva. iVoox es la plataforma con más experiencia en el formato de podcast, por lo que es una apuesta segura si eres todo un forfullo del mundillo. Tiene versión de pago sin anuncios, pero sin hacerlo también se dispone de un acceso a una variedad de funcionalidades muy útiles, como descargar episodios, crear listas, programar cuántos minutos se quiere escuchar y muchas otras cosas. Podium Podcast pertenece al mismo grupo de comunicación que la cadena SER, pero funciona de forma completamente independiente y dispone de un podcast muy original. Dentro de su catálogo hay mucho contenido en español y de temáticas muy diversas. Podcast y Radio Addict. En este caso, la plataforma solo está disponible para Apple, pero sus servicios van más allá del negocio del podcast. Los internautas también pueden reproducir emisoras de radio y audiolibros a través de esta aplicación. Tunnel Radio. Cuenta con una versión de pago para los que no soportan los anuncios, pero se puede consumir también gratis. No solo tiene programas de podcast, sino que permite consumir la radio en directo y las organiza a diferentes secciones para encontrar la emisora que se busca en el momento. Podimo. A pesar de que esta opción no sea gratuita, son muchos los que recurren a ella,
porque tiene podcasts de sus creadores de contenido favoritos. Durante 30 días los usuarios pueden disfrutar de sus programas gratis y después solo cuesta 3.99 € mensuales. Loudly está especializada en podcast y humor. Aunque la mayoría están en inglés, si quieres perfeccionar tu idioma inglés o este idioma mientras te ríes, puede ser la alternativa que estabas buscando. Si estás pensando en crear un podcast para monetizarlo, te diré que antes deberías crear un blog profesional. Recomiendo que el diseño sea muy sencillo sin perder tanto tiempo. Si ya tienes una web con su respectivo blog, crear un podcast es una de las mejores estrategias para tu blog y uno de los siguientes pasos naturales dentro de tu estrategia de marketing digital. Vamos a hablar acerca de algunos tipos de marketing. Marketing de afiliados. El marketing de afiliados o el marketing de resultados es donde se obtiene una comisión cuando se refiere a la gente de otras empresas. Normalmente ganarás dinero cuando alguien haga una compra. Patrocinadores y publicidad. La publicidad y los patrocinios son probablemente lo primero en lo que piensas cuando buscas formas de ganar dinero con un podcast. Hay varias redes publicitarias de podcast que pueden conectarte con los anunciantes y hacen todo el trabajo de encontrar anunciantes, negociar tarifas, conseguir el guión y todo lo que tenga que ver con eso. Normalmente se necesita una audiencia mayor a unos 5.000 o 10.000 oyentes al mes para poder trabajar con ellos. Cursos. Muchos podcasters populares crean sus propios cursos en línea para enseñar contenidos similares a los que hablan en su podcast. Los cursos en línea son una gran manera de enseñar algo de manera fácil, sencilla y donde alguien puede obtener un resultado específico una vez lo haya completado. Servicios. Puedes ofrecer servicios que se relacionan a tu contenido de podcast. Según un internauta, solía analizar y criticar los anuncios online en un podcast y el servicio que ofrecía era de Google AdWords y la gestión de los anuncios de Facebook, demostrando que sabía que era un experto en el tema. La gente sabía que obtendría una gestión de anuncios a un nivel experto. Esto hizo mucho más fácil conseguir clientes sin tener que venderle mis habilidades. Podrían hacer algo similar en muchas otras industrias diferentes. Entretenimiento y consultoría. Coaching y consulting es algo parecido a ofrecer un servicio, pero normalmente no haces el trabajo por ellos. En lugar de eso, les ayudas o guías sobre cómo mejorar. Las industrias comunes que tienen muchos consultores y entrenadores son los fitness, la dieta, los negocios y la enseñanza, pero estoy muy segura de que hay consultores en todas las industrias. Crowdfunding y donaciones. Puedes pedir donaciones para ayudarte a mantenerte a ti y a tu podcast. Podcasts más enfocados a los emprendimientos sería una buena opción para poder monetizar de esta manera. Una plataforma común para aceptar donaciones es Patreon. Hacen que sea muy fácil ofrecer contenido adicional o bonos dependiendo de la cantidad de dinero con la que la gente te pueda apoyar. Contenido premium. El contenido premium puede ser realmente lo que quieras, pero algunas de las formas más comunes en que los podcasters ofrecen contenido premium son entrevistas adicionales, contenido entre bastidores, fuentes RS sin anuncios, fuente RS de acceso temprano, preguntas y respuestas con los anfitriones, etc. Eventos. Organizar eventos no solo es una gran manera de ganar dinero, sino que también va a reunir a tus mejores fans y les va a dar aún mucho más valor. Un ejemplo que oí de Pat Flynn fue la conferencia de Walker Stolper. Comenzó con un podcast que hablaba del programa de televisión The Walking Dead. Productos físicos. Los productos físicos son cosas como camisetas, tazas y otros objetos. El podcast de la generación porque ofrece un montón de productos diferentes, además contenido premium y una página muy activa de Patreon. Libros. Aprovechar un podcast popular en la venta de libros es otra excelente manera de ganar dinero y aumentar tu autoridad, pues usar tu audiencia de podcast para conseguir estas ventas iniciales y críticas que ayudarán a que tu libro se destaque aún más. Hablar en público. Muchos podcasters son contactados para dar charlas en su industria. Tiene sentido, ya que si a alguien le gusta lo que escucha en tu podcast, lo más probable es que sea un buen candidato para hablar en conferencias y eventos en vivo, y que también te paguen por hacerlo. Los honorarios de los oradores pueden variar desde unos pocos cientos de dólares o solo el hotel gratuito y la asistencia, como también pagarte de 6 cifras a más.
Ahora que ya sabes todo sobre el podcast, ¿qué esperas? Anímate y crea contenido. Gracias por ver el video y no te olvides, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Somos Vlogstar.